Que falta la de los. Y ahora ya, ¿cómo va a ser? No venga yo rico acá está estacionado porque yo. Creo que el punto ¿Qué 3 pasó, de- muchachos? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Grabe un video realizando las siguientes pruebas en el motor con ayuda de la Master Tool. Verifique las fases, indique cuáles son las posibles fallas del motor en esta prueba. Con la Master realice pruebas de continuidad. Indique qué puede pasar si tiene o no continuidad entre fases, si tiene o no continuidad con núcleo. Ok, listo. Prueba de fases. Para las fases necesitamos alimentación de máster. No. No, entonces quitemos la alimentación, compañero. Por favor. Sí, quitémoslo de Vaya acá. lo del día que se le falta. Que se pone, sí. Listo. Para hacer esta prueba no requiere corriente. ¿Por qué? Porque es corriente alterna la que genera. Porque el motor nos genera algo de corriente si lo trabajamos a la inversa. Entonces, ¿a dónde vamos a conectar esas fases? ¿Dónde encuentro las fases? Acá, la hornera, ahí están. Buscamos el cable de poder del motor y tiene que estar en el otro extremo. ¿Listo? Entonces, cable de poder del motor va por lo general hacia la izquierda, porque hacia la derecha va lo que es el sistema de frenos, bandas y todo eso. Entonces, por lo general, viene hacia la parte izquierda. Ahí viene acá, ya lo vi, viene acá, y siempre en el cable de poder nos vamos a encontrar que salen las fases de motor y los sensores de motor. ¿Listo? Entonces vamos a anclar las tres fases. Ahí Rodrigo, y yo lo grabo, güey. No, venga, Arturo. Entonces, azul con fase azul. Verde con la fase verde y amarillo con fase amarilla. ¿Qué tengo que hacer? Girarla. Girar el motor. Ahí están alumbrando los tres, eso. Positivo. Entonces, Está nítida. este diagnóstico, ¿qué decimos ahí, muchachos? Está bueno Pero está bueno. el efecto de motor. O sea que, como el motor genera la corriente en las tres fases, tiene la capacidad de gastar corriente también. Entonces, las fases no es la falla, las fases están bien. Si nosotros viéramos esto, hay una fase. Hay una fase que no está trabajando. ¿El motor trabaja todavía con estas dos fases? Sí. Pero ¿qué puede pasar? Se daña. Se motorea. Reforzando el motor. Claro, ¿por qué? Porque como va a tener intensidad en las tres fases, va a tener un amperaje. Y se reparten. Si no hay tres fases, se va a repartir ese amperaje en dos. O sea que se va a subir mucho el amperaje que va a dañar. El motor. La controladora. Porque la controladora soporta cierto amperaje. Si usted se pasa de ese amperaje, adiós controlador. ¿Listo? Profe, pero si el amperaje de las tres líneas se reparte entre las dos, van a tener el mismo amperaje, ¿no? Va a aumentar en cada fase, o sea, va a dividirse en dos. Entonces cada fase va a tener el que tenía antes más el que se suma. Entonces va a subir, se va a elevarse mucho el amperaje. Porque ya no está dividido entre tres, sino entre Entre dos. dos. Aumenta 50% por ¿Listo? cada fase. Entonces si vemos esto, todavía funciona el motor, pero corre peligro la controladora. Y si ya tenemos las dos fases dañadas, Ya no alumbra ninguno. ya no alumbra ninguno. ¿Por qué? Porque para que él funcione debe poner en uno negativo y en otro positivo para que cierre el circuito. O sea que mínimo necesita dos fases. ¿Listo? Entonces, O sea, en dos fases ya toca cambiar el motor. Amarillo si arriba. con dos fases ya toca cambiar el motor. Ese era amarillo, Ah, el verde. no pasa nada que usted tiene todos los bombillos El azules. mismo color, sí. Entonces, para identificar la fase, listo. Entonces, ¿qué hacemos si solo prenden dos fases? ¿Cuál es el siguiente paso? Revisar cuál es el. Revisar las que vengan aterrizadas al núcleo. Revisar cuál es el fallo. Entonces, permítame el motor, compañero. ¿El este o el? No, el que está ahí en la prensa. Para arriba, para arriba. Pues, Listo, entonces digamos que el diagnóstico fue acá. Este motor es de bicicleta. Entonces, él también tiene sus tres fases, solo que ya no va a conexión tipo hornera, sino conexión como de plug. Entonces, acá vamos a tener tres postes más altos. Son ¿Qué las va a hacer? fases, la fase. Las fases, además de que son más altos, tienen mayor diámetro. Entonces soportan más intensidad, o sea que esos son fases. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la punta en modo, la master en modo continuidad, por favor. La negra. Esto no lo
requerimos Motor negro. Ah, no, ese la tengo. Ah, no. continuidad y vamos a ver el estado de este motor. ¿Por qué no nos prendió una fase? Entonces, corriente. Esto tiene acá. Para 9 voltios. ¿Sí? Para eso nos sirve la pila, para usar la portátil. Continuidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las tres fases deben tener continuidad entre ellas. ¿Sí? ¿Sí? Esta con las otras dos. ¿Sí? ¿Sí? Y esta. ¿Sí? Sí. Están en continuidad las tres. ¿Por qué? Porque esto puede ser delta o estrella. Esos tres embobinados pueden presentarse así. Profe, pero uno no puede revisar el motor visualmente, darse cuenta que está quemado, o siempre tiene que hacer la continuidad, porque digamos Siempre como tenemos, porque no hay veces hay puntos que se aterrizan y el cobre queda bueno. está bueno. Entonces, esto es estrella o Y. Y esto es delta o triángulo. Esto es como embobinan estos motores las tres fases. ¿Y ese cómo vendría? Tienen dos diferentes embobinados. Entonces, ¿qué puede hacer acá? Tiene amarillo, verde y azul. O en esta, amarillo, verde y azul. Entonces, ¿cómo vamos a identificar eso en el motor? Acá vemos que acá se unen las tres en un punto común. Pero acá son solo dos puntos los que se unen, pero hay tres puntos comunes. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en el motor. Permítame este motor, compañero, por favor. Entonces acá vamos a ver en qué embobinado está. Acá vemos anclajes principales. No. No, ¿cierto? Está todo listo. Acá tenemos entrada verde, entrada amarilla y entrada azul. No, la entrada azul es esta. Y tenemos un punto común, pero no hay más puntos comunes, veas. Solo hay un punto en común, o sea que los extremos de estos están unidos acá y están aislados como con termoincogible. Solo hay un punto, ¿esto qué es? Y o estrella. Y si hubiera tres empalmecitos de estos por aquí, delta. Entonces eso lo usa para o torque o velocidad. ¿Cuál nos dará velocidad aquí? Delta. La delta, por el modo de distribuir la corriente, nos da más revolución. Entonces si ese motor se embobina de esta manera, va a arrancar lento, porque casi no tiene torque, pero tiene mucha revolución, entonces va a arrancar. Coge mucha revolución, pero este nos da torque, o sea que el motor arranca súper rápido y va perdiendo potencia porque no tiene RPM. ¿Listo? Entonces casi todos los vamos a encontrar en delta o en Y. ¿Y ese cuál es, profe? En Y. Tenemos, está fácil, salida amarilla, salida verde, salida azul. Solo veo uno acá, vea. Y también. Solo hay uno. Y casi todos los, yo nunca he visto uno de estos en estrella, tendría que ser grande. Nunca los he visto, siempre los veo en Y. ¿Listo? Así es como lo identificamos. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Como solo nos prendieron dos fases en la herramienta, tenemos que diagnosticar el motor. Entonces, si usted lo desarma y lo ve en este estado, No, ya baila. ¿ya para qué va a seguir? ¿Para qué va a seguir si sabe que tiene que cambiar el motor? Pero pues sin embargo, vamos a mirar. A complacer al cliente. ¿Sí? Continuidad para decirle, mostrarle, decirle, vea lo que está haciendo este motor. Entonces ella debe tener continuidad entre azul, amarillo, verde y azul, Entonces va a tener continuidad hasta con el núcleo. y verde con amarillo y azul.
Eso debe tener continuidad, pero no debe tener continuidad cada fase con el núcleo. ¿Por qué? La corriente que yo voy a ingresar acá, yo necesito que trabaje para mí. Entonces ella va a ingresar la corriente directa y va, para poder salir por acá, tiene que dar todas las vueltas por los electroimanes. Entonces eso va a generar un magnetismo, que es el que va a perseguir los imanes. Si la corriente se aterrizara de una, no va a ser magnetismo. O sea, recuerden que los electrones son súper perezosos y ellos, esos átomos, para equilibrarse solo necesitan polaridad negativa. Entonces, para que ellos van a decir, ¿para qué voy a dar las vueltas por todo ese lado si puedo llegar al núcleo por este lado? ¡Chun! Entonces no pueden tener continuidad con el núcleo y si no, no va a generar magnetismo. Entonces vamos a ver cómo está este motor. Aterrizado. Azul, baila. Amarilla, Baila. verde. Igual. ¿Por qué está en continuidad con el núcleo? Porque Porque este motor se quemaron lo los usaron con mucho peso. aislantes. Él trató de trabajar con toda esa intensidad que tenía en las fases, pero eso generó calor y la calor derritió el esmalte del todo el cobre va esmaltado y derritió ese esmalte, o sea que los electrones van a llegar directamente al núcleo. Entonces este motor hay que cambiarlo, esto ya es chatarra. Chatarra. Esto siempre lo tenemos que hacer en la prueba de fases. Profe, eso toca ya cambiarlo de original, ¿no? Sabemos que lo arregle. O nuevo, no, nada de que lo arregle y esto no, nuevo. Porque este puede ser de una potencia de 1500 vatios. Que le rebobinen todo eso, eso es un trabajo largo, eso no va a ser barato. Además de que le van a cobrar el cobre, eso tampoco es barato. Entonces es mejor, si un motor vale 1 millón y la rebobinada le cobran 600 y puede que no quede igual. No hay garantía. Cambio. No hay garantía. Siguiente, muchachos. Dice, grabe un video realizando prueba de comprobación de un acelerador con la Master Tool. ¿Qué posibles fallos puede presentar este sensor? Su posible reparación, su funcionamiento, referencia del sensor. Ok. ¿En dónde encontramos el sensor de acelerador? El acelerador. En el acelerador.